Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Espero que se encuentren muy bien para dar continuidad a nuestra asignatura ética profesional. En la clase anterior hemos terminado la unidad 1. Perdón. Y ahora vamos a seguir avanzando en el desarrollo de los contenidos. Vamos a dar inicio entonces a la unidad 2. Y hoy lo que vamos a ver de manera eh, concreta es el criterio ético fundamental, que es la persona y su dignidad. Hoy lo que queremos hacer es introducir un poco la reflexión acerca de la persona y el valor que ella representa, no solo para la consideración ética, sino también para todas las reflexiones que se realizan en torno al ser humano. Y luego lo que queremos hacer es un poco una especie de un recorrido histórico, filosófico, para comprender un poco el sentido de persona desde su aparición hasta desde su aparición, ¿verdad? En la filosofía antigua, en la filosofía griega, comenzando por los grandes como Sócrates, Platón y Aristóteles, y hasta la reflexión moderna, para dar finalmente una definición del concepto de persona desde una filosofía muy particular que conocemos en nuestra época contemporánea. Es la filosofía del personalismo, y un personalismo que tiene como máximo representante a Emmanuel Mounier, es muy contemporáneo nuestro, ¿verdad? Eh, este filósofo que ha dedicado toda su reflexión en torno al ser humano y bajo el concepto o la categoría particular del ser persona. Bueno, queridos amigos, entonces voy compartiendo pantalla para que podamos desarrollar nuestra asignatura y ustedes puedan entonces seguir la presentación desde, o con la ayuda, mejor dicho, del PowerPoint. Bien, vamos compartiendo entonces pantalla. Aquí ya tenemos el PowerPoint. Estamos dando inicio entonces a la unidad 2, diversas concepciones de persona. Y como primer punto, sin más preámbulo, vamos a ver el tema de la persona humana como valor máximo de referencia. La, la consideración de la persona humana como una realidad valiosa en la tradición filosófica se hace a través del uso de dos categorías. En primer lugar, se considera a la persona como un valor en sí misma. En segundo lugar, la persona es un fin y nunca puede ser utilizada como medio. Es decir, no puede ser instrumentalizada de ningún modo, bajo ningún pretexto y sin ninguna causa suficiente. El término que suele emplearse mucho para fundamentar que la persona
es una realidad axiológica, es decir, una realidad que vale, valiosa por sí misma, como hemos dicho, es el concepto de dignidad. Esta palabra vamos a utilizar mucho, o esta categoría de dignidad de la persona humana, vamos a mencionar mucho y vamos a recurrir mucho a esta categoría para la fundamentación ética. Se dice de la persona que tiene dignidad. De hecho, dignidad en griego se dice axios, y axios significa valor. Decir dignidad equivaldría, así hablando mal y pronto, a que la persona es valiosa. Por eso llamamos a la persona como una realidad axiológica. Axiología es el término que se utiliza para hacer las reflexiones, las consideraciones acerca de los valores. Y por eso decimos que la persona es valiosa, es lo mismo decir que la persona tiene dignidad o la persona es una realidad axiológica. Considerar a la persona como un valor en sí misma es tomar conciencia de que la vida de cada persona tiene un valor por sí misma que nadie tiene derecho a revocar. Nadie, absolutamente nadie. Y aquí no importa, ¿verdad?, en qué condiciones se encuentre actualmente la persona. Sea en la condición en la que está, la persona tiene un valor por sí misma que nadie tiene derecho a revocar. Esta comprensión del valor y la dignidad de la persona descansa en dos fundamentos básicos. Por un lado, está la dimensión teológica, o dimensión cristiana, o dimensión religiosa, si se quiere. De hecho, teología significa teo, Dios, y logos, estudio, razón sobre Dios. Y cuando hablamos de la dimensión teológica, del valor de la persona, este valor de la persona, del ser humano, su dignidad, desde el punto de vista de la fe, de la religión, decimos que está fundamentado en Dios mismo, que dice que todo hombre es algo único e irrepetible, posee el valor de lo insustituible. Como señala un pensador contemporáneo, no hay del yo más que un único ejemplar posible. El hecho de que Dios lo ha creado porque lo quiere por sí mismo como fin y no como medio, hace del hombre concreto singular un valor absoluto. El hombre concreto singular no puede ser puesto en función de nada, ni de la producción, ni de la clase o el estado, ni de la religión o sociedad. El hombre está siempre por encima de estas pretensiones. Y esto es porque posee dignidad, tiene dignidad, mejor dicho, posee un valor absoluto. Y para la fe cristiana, esto se llama, o a esto denominamos, imagen de Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En esto adquiere su dignidad. En esta realidad de criatura como imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, existe una fundamentación antropológica que afirma que el hombre se percibe a sí mismo
como algo original en orden de la creación. Vamos a recurrir nuevamente a la diferenciación ontológica entre el hombre y el animal para fundamentar justamente esta dimensión antropológica. En efecto, según Zubiri, la persona por su capacidad intelectiva no puede ser reducida al conjunto de los animales que carecen de esa condición. Por su inteligencia, el hombre, o como prefiere Zubiri, el animal de realidades, aprende las cosas como realidades y no como meros estímulos. Aquí aprende viene de aprehensión, ¿verdad? Se apropia de la realidad. Y no es que se adapta a la realidad, como ocurre con el animal, ¿verdad? Recordemos que en la clase pasada decíamos que los animales, los seres irracionales, tienen una especie de ajustamiento automático a la realidad. Es porque su naturaleza le posibilita y le permite eso. Pero no hay más. El animal no puede apropiarse de la realidad. Sin embargo, el hombre, al no estar, vamos a decir, prediseñado desde su naturaleza para ajustarse plenamente a la realidad, entonces percibe la realidad. Primero se percibe su propia realidad como suya y luego la realidad de la que se hace cargo, se pregunta qué es, para qué sirve y se va apropiando en la medida de sus posibilidades. Gracias a esta inteligencia, el hombre se sitúa frente a la realidad. Y gracias a este estar frente a la realidad, la persona es suya. En este ser suya, dice Zubiri, radica justamente su dignidad. Por eso es que merece un respeto absoluto. Por todo esto, vemos que entre los seres creados están aquellos que tienen valor en sí mismos y aquellos que, por el contrario, solo valen para otra cosa distinta de ellos mismos. Entre los primeros están las personas, claro está. Uno sabe que vale por sí mismo y para sí mismo, ¿verdad? En cambio, las cosas, los animales, solo valen para otra cosa distinta de ellos mismos. El animal, la cosa, no sabe que valen para ellos mismos, porque no tienen esta conciencia, esta inteligencia. No se perciben a sí mismos. Ellos adquieren valor, como venimos diciendo, para la persona. O sea, la persona es la que les considera como realidad valiosa. No sucede así con nosotros, los seres humanos. La realidad valiosa de la persona que tengo enfrente no depende de mí. Está en ella misma. Está en sí misma esa realidad. Ahora, si yo reconozco o no esa realidad valiosa, eso es otra cosa. Si reconozco, estoy en el camino correcto. Si desconozco, y peor todavía, si atento contra esa realidad valiosa o esa dignidad hasta el punto de instrumentalizar al otro, utilizar al otro para mi propio beneficio,
entonces estoy atentando contra la dignidad del otro, de la persona, del ser humano. En el caso de las cosas, por ejemplo, una computadora vale para procesar datos, pero pierde su valor cuando se quema o se descompone, o cuando ya está desfasado y los programas, el sistema operativo que tiene, ya no sirve para soportar nuevos programas, plataformas, como decimos ahora, aplicaciones que utilizamos, entonces pierde su valor. Esto no sucede con las personas que valen siempre, independientemente de la edad que tengan, del sexo que posean, de la condición en que se encuentren. La persona vale desde siempre y para siempre. Y por eso no tiene precio. ¿Qué tiene? Tiene dignidad. Un ejemplo rápido. ¿Qué sucede cuando a los animales, a las vacas, por ejemplo, le agarra la fiebre aftosa? Y supongamos que en un establecimiento hay miles de vacas. Si le agarra a una, existe el riesgo y la posibilidad segura, ¿verdad?, de que esa enfermedad transmita a las otras vacas. Entonces, ¿qué se hace? Y rápidamente se sacrifica a la que está padeciendo la fiebre aftosa. Y como dice el dicho, muerto el perro, terminó la rabia. Supongamos que una persona tiene una enfermedad muy contagiosa. Podemos sacrificar a esta persona para que no continúe contagiando a las demás. No podemos. Y esta persona, a causa de esta enfermedad o u otra enfermedad que le tenga disminuida físicamente, eso hace que valga menos que otra persona que esté en condiciones físicas. Tampoco. La persona vale siempre, independientemente de la condición en que se encuentra, independientemente de la edad que tenga. Es decir, no porque un joven adulto, una joven adulta entre 25 y 45 años, en que se encuentra en una etapa de productividad máxima, no por eso valen más que un bebé recién nacido o un anciano o un adulto ya mayor, que ya no trabaja, que ya no produce. Los dos, o todos, mejor dicho, valen lo mismo, porque nadie tiene precio. La persona no tiene precio, la persona tiene dignidad. Borovio amplía esta visión señalando que, aun siendo hombre con los demás hombres, se espera y destaca de todo cuanto no es él, experimentándose como yo único, singular e irrepetible.
Es decir, cada persona humana es un alguien concreto, insustituible e irreductible. En cada hombre se realiza la humanidad de forma singular y original. Ninguna personalidad se identifica con la otra. Ningún rostro humano puede ser sustituido por otro, sin que nada se pierda. Así, cada hombre, todo hombre, es algo único e irrepetible. Posee el valor de lo insustituible. Pero atención, absoluto de la persona es, al decir de Zubiri, un absoluto relativo. ¿Qué significa eso? Que el hombre no puede disponer de su ser en orden a la existencia que ha recibido como don. Él mismo no puede disponer de sí mismo. Una cosa quedó ya clara, ¿verdad? Que nadie puede disponer del otro. En este sentido, hablamos de que el otro es un absoluto, que la persona es absoluta, tiene un valor absoluto. Pero, importante esta aclaración que hace Zubiri, es un absoluto también relativo, justamente en este sentido, en que nadie puede disponer de sí mismo. Es decir, tiene esta limitación también el ser humano. Porque siempre hay tentaciones de querer disponer de la propia vida o atentar contra la propia dignidad, comprometiendo gravemente esta realidad valiosa que uno tiene en sí mismo. Como consecuencia de lo expuesto, afirmamos que la persona es un sujeto absoluto de valores, pero sin perder de vista esta indicación de Zubiri, un absoluto también relativo. Hemos visto ya que las cosas y los animales no constituyen un valor en sí mismo, sino relativamente, es decir, en cuanto sirven para algo. Eso significa que pueden ser utilizados como medio para alcanzar algún fin, incluso arbitrariamente si se quiere. El hecho de que la persona no sea cosa significa que tiene un valor absoluto, razón por la cual se constituye también en fuente de todo valor, es decir, sujeto absoluto de valores. Este importante tema del valor absoluto del hombre, o sea, su dignidad humana, lo vamos a desarrollar con detenimiento en la siguiente clase, porque esto es importante como criterio ético. Es decir, la persona es el valor ético fundamental. Dicho de otra manera, la dignidad humana será el lugar de apelación ética. Y esto es lo que remarcábamos cuando hablábamos de ética civil o ética de mínimos. Porque aquí no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de religión, estamos hablando de la persona como realidad valiosa desde la racionalidad, desde la propia autocomprensión que el ser humano tiene de sí mismo. Autocomprensión que
lo aleja, lo distancia y lo diferencia, pero sustancialmente, ¿verdad?, de los demás seres de la naturaleza. Por eso es importante esta observación. Es la dignidad humana a la que se va a recurrir como lugar de apelación ética, como criterio fundamental para una referencia moral. Muy bien, sigamos avanzando y como les anticipaba, seguidamente lo que vamos a hacer es un recorrido histórico-filosófico acerca del significado del término o concepto persona. Y justamente vamos a realizar este rápido recorrido por la historia de la filosofía para comprender un poco más de cerca esta rica realidad que denominamos la persona humana. Una constante en el devenir filosófico ha sido responder a la pregunta ¿qué es el hombre? En efecto, la historia de la filosofía nos muestra que el ser humano ha sido definido y redefinido una y mil veces. Y ustedes van revisando a cada filósofo de cada época, de cada tiempo, siempre en su formulación filosófica aparece la dimensión antropológica. Puede ser que algún filósofo se haya interesado más en la teoría del conocimiento, pero siempre aparece también una preocupación antropológica, o la pregunta por el hombre, ¿qué es el hombre? O alguien puede interesarse más por la estética o la historia, y así otras ramas de la filosofía, pero siempre aparece en su reflexión una dimensión que toca la dimensión antropológica. Y que el hombre, que el ser humano haya sido definido y redefinido una y mil veces, lejos de suponer un relativismo, más bien obedece a unas comprensiones históricas progresivas de lo que supone esa rica y compleja realidad que denominamos hombre. No es nuestra intención presentar una visión de conjunto de los múltiples puntos de vista que se han tenido en cuenta a la hora de intentar definir al hombre. De hecho, esta breve clase sería insuficiente para tal pretensión. Simplemente queremos citar a algunos filósofos de épocas distintas para ilustrar cómo la pregunta sobre el hombre siempre ha acompañado al ser humano. Y comenzamos primeramente con los griegos. Dijimos que allí mencionamos a los tres grandes, Sócrates, Aristóteles y Platón. Pero también hay muchos otros. Los pitagóricos, los sofistas y los metafísicos, mismos, ¿verdad? Pero no vamos a poder recurrir a cada uno de ellos, ni el tiempo será suficiente. Ni siquiera a estos tres grandes, ¿verdad? Por eso, entre estos clásicos mencionamos a Aristóteles.
el fundador del Liceo de Atenas, que nos ofrece una definición metafísica del hombre. Desde Aristóteles ha llegado hasta nosotros la conocida definición del hombre como animal racional. Dicho de otra manera, un ser dotado de razón. Luego de la filosofía griega, ya entramos en la época cristiana. Y aquí resalta varios nombres, varias figuras que se han preocupado sobre esta reflexión. Y aquí es donde comienza a aparecer también una noción nueva, un concepto nuevo, que es el concepto de persona. Nos situamos entonces en la Edad Media y sobre todo cristiana. Y esta edad tampoco permaneció ajena a esta interrogante. Es cierto que las disputas teológicas eran las que cobraban mayor relevancia, pero estas en última instancia derivaban al problema del hombre. Los medievales tienen en común la convicción de que existe un modelo único y eterno del ser humano. Es el hombre que se encuentra frente a Dios y que es comprendido desde Dios. Por eso, el cristiano de la Edad Media define al hombre por el deseo natural de ver a Dios. Estamos haciendo saltos y una síntesis, ¿verdad? De cada época, las más resaltantes. Y de la noción griega o de la filosofía griega pasamos a la filosofía cristiana, que coincide con la Edad Media. Y así pasamos a la Edad moderna, contemporánea, donde resaltan las figuras de Immanuel Kant, Fichte, Steinberg, Fletcher, Angelo Hart. Y aquí vamos a mencionar a uno de ellos, ¿verdad? Concretamente a Immanuel Kant. Ya en los albores del siglo XIX aparece la figura de este gran filósofo alemán, para quien la pregunta ¿qué es el hombre? Es una de las cuestiones fundamentales que la filosofía debe resolver. Son célebres las cuatro preguntas que Kant enuncia. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo saber? ¿Qué me cabe esperar? Y obviamente, ¿qué es el hombre? Y cada una de estas cuatro preguntas, Kant va respondiendo desde diferentes dimensiones de su filosofía. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Qué puedo saber? Kant dice, la respuesta la ofrece la metafísica. ¿Qué debo saber? Estamos hablando del deber. Y a esta, dice Kant, responde la ética. ¿Qué me cabe esperar? Estamos hablando de una esperanza, y una esperanza que no termina solamente en el horizonte histórico, sino que tiende a trascender, que va un poco más allá. Por eso dice Kant, la religión tiene la respuesta a esta pregunta. Y por último, ¿qué es el hombre? Dice Kant,
La respuesta me dará la antropología. Esta última puede considerarse la más importante, pues en ella desembocan las otras preguntas. En efecto, ¿es el hombre el que puede saber metafísica, lo que debe saber, ética, y qué le cabe esperar, religión? Muy interesante este filósofo. Recuerdo que un profesor de la facultad decía, cuando hay que escribir el nombre de Emmanuel Kant, hay que escribir con mayúsculas. Todas las letras, no solamente la letra inicial. Este rápido recorrido, llamémosle histórico-cronológico, nos demuestra que la pregunta ¿qué es el hombre? No es nueva como tampoco esporádica. Es decir, no es algo que aparece cada tanto, a eso llamamos esporádico, sino que es una pregunta permanente. Y no es una cuestión sola de los contemporáneos, de los modernos. Es una pregunta que ha aparecido desde la antigüedad. Podemos decir que es una pregunta tan antigua como el hombre mismo, ¿verdad? Y siempre es una pregunta que precisa una respuesta. Por razón de nuestro estudio, también tenemos la necesidad de dar una respuesta a esta cuestión. La respuesta la vamos a dar desde una categoría particular, el término persona. Pues como veremos a continuación, el hombre no se limita a ser algo más entre los demás seres de la naturaleza, sino que es algo distinto. Mejor dicho, es alguien, es persona y por esto puede disponer de su propia naturaleza y de la naturaleza en general en orden a su propia realización. Esto es muy importante, porque decir disponer de su propia naturaleza y quedarnos solamente con eso es como disponer también de sí mismo. Este disponer de su propia naturaleza y de la naturaleza en general es en orden a su propia realización. Y esta realización se va a desarrollar en el marco de la consideración y de la reflexión ética. Y aquí es donde unimos el término hombre o ser humano con el concepto de persona. Acerca del término persona, proponemos este título como reflexión: el hombre es persona. El término persona deriva tanto del griego prosopon como del latín personare. También hay otra raíz etimológica que ustedes van a encontrar en el material, pero esta consideración griega y latina son las más utilizadas y por eso son las que mencionamos aquí. Tanto en griego como en latín, persona significa concretamente máscara. Se trata de la máscara que utilizaban los autores antiguos para cubrir el rostro al desempeñar su papel en las representaciones teatrales, sobre todo en la tragedia griega. Algunos dicen que esta máscara lo que hacía era modular la voz
como no existía el micrófono en aquel entonces, la máscara posibilitaba que la voz del actor sea más potente y se escuche mejor en el auditorio, en el teatro, en la dramatización. Por eso, máscara significa personare, sonar por, sonar a través de. Y de ahí se fue acuñando de a poco el concepto de persona. El sentido filosófico del término persona es borroso, por no decir nulo, en la filosofía griega. Al respecto, Ferrater Mora, que tiene un diccionario de filosofía en 2 tomos, ustedes lo van a tener en la plataforma, en PDF, este diccionario, y ustedes van a leer el concepto de persona que aparece allí, la definición. Ferrater Mora señala lo siguiente: se ha discutido si los griegos tuvieron o no una idea de la persona en cuanto a personalidad humana. La posición que se adopta al respecto suele ser negativa. ¿Qué significa esto? Que el término como tal no aparece en la filosofía griega. Recién, como vamos a ver más adelante, aparece en la Edad Media con el cristianismo y concretamente en torno a las reflexiones trinitarias. Pero Abel Mora señala también que se puede presumir que algunos filósofos, principalmente en el caso de Sócrates, han tenido algo así como una intuición del ser humano que, aunque forma parte del cosmos, es decir, del mundo, de la naturaleza, o es miembro de la ciudad-estado, trasciende a ambos. La posición que adopta Zubiri respecto de este tema es radical. Para Zubiri existe una ausencia total del concepto de persona en la filosofía griega. Dice Zubiri, la metafísica griega tiene una limitación fundamental y gravísima: la ausencia completa del concepto y del vocablo mismo de persona. La palabra persona, como hemos señalado, ha recibido su sentido filosófico gracias a los debates teológicos trinitarios y cristológicos. El concepto surgió como necesidad para precisar en qué sentido, atiendan bien aquí, un solo Dios subsiste en 3 personas. ¿Y en qué sentido puede decirse que una persona divina subsiste en 2 naturalezas? Ciertamente no estamos en teología, pero simplemente para que tengan un poco ustedes, ya que el origen de persona surgió en el ambiente trinitario y cristológico, ¿verdad?, de la teología. ¿Qué significa Trinidad? Trinidad significa, para la fe cristiana, que existe un solo Dios, una sola naturaleza. Solo a modo de ejemplo para que podamos entender, ¿verdad? Nosotros somos muchos, somos 25 en la clase. Hay una sola naturaleza que es la humana, pero somos 25 personas distintas, ¿verdad? ¿Sí? Pero todos compartimos la misma naturaleza, la humana. Entonces, la Trinidad lo que sostiene es que hay un solo Dios, pero 3 personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y al haber solo una naturaleza divina, entonces el Padre es Dios,
el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto fue lo que desarrollaron los padres de la Iglesia en el comienzo del cristianismo. Y el otro debate teológico, que es el cristológico. En Cristo, ¿qué sucede? Y en Cristo, la reflexión que se hace es cómo una persona divina subsiste en dos naturalezas. Es complicado también. Pero ¿qué significa eso? Que hay una persona que es la de Cristo, pero en dos naturalezas, humana y divina. Por eso decimos que Cristo es plenamente hombre, pues tiene nuestra naturaleza humana, y es plenamente Dios, que es su naturaleza divina. Pero no son dos hombres, es uno. Y porque es una sola persona. Bueno, explicar esto nos puede llevar muchísimo tiempo. Solo era para que ustedes tengan en cuenta en qué contexto surgió el concepto de persona. Dentro del contexto teológico trinitario y cristológico. Es decir, para explicar el misterio de la Trinidad y el de la encarnación, los padres de la Iglesia sintieron la necesidad de hacer una distinción entre naturaleza y persona en Dios y en Cristo. Y el resultado no fue solo importante para resolver el problema planteado teológicamente, sino sobre todo para el conocimiento de la realidad metafísica del ser mismo del hombre. De este modo, se puede afirmar con Pannenberg que es desde la captación de lo divino y de su relación con ello como el hombre se autocomprende a sí mismo en primera instancia. De modo que el origen del concepto de persona se encuentra en el terreno de la experiencia religiosa, en el encuentro con la realidad divina y gracias a la tradición cristiana. El concepto de persona ha ido experimentando ciertos matices fundamentales, sobre todo en dos aspectos. En primer lugar, en lo que hace referencia a la sustancialidad o mismidad, como expresa Ruiz de la Peña, o en términos de subiri, que es la suidad. Y en segundo lugar, en lo que toca a la relacionalidad, es decir, dos dimensiones importantes, ¿verdad? El hombre considerado como ser en sí mismo, por suidad, y el hombre considerado en su relación con los demás, o relacionalidad. Estos dos aspectos no solo se oponen, no se oponen, mejor dicho, sino que se interrelacionan y se reclaman mutuamente para una mejor comprensión de lo que es persona. Sin embargo, la historia de la filosofía nos muestra que en algunos momentos se ha producido una separación radical entre ambos aspectos que parecían irreconciliables entre sí. Así tenemos por un lado que la afirmación radical de la sustancialidad trae como consecuencia la negación explícita de la relacionalidad como constitutivo de la persona humana. Y entonces se cae en un individualismo. Existo solo yo. Del mismo modo, por otro lado, la negación de la sustancialidad reduce a la persona a un producto de las relaciones sociales y de las fuerzas infraestructurales en que se sustenta. Yo no soy yo mismo, ¿verdad? Soy lo que el ambiente, la realidad, las relaciones hacen de mí. Estos dos aspectos no pueden separarse. Así evitaremos caer en una mismidad sin relación, es decir,
evitaremos el individualismo, o en una relacionalidad sin sustancialidad, sin que algo permanezca siempre, ¿verdad? Por eso, las dos dimensiones son importantes tener en cuenta. Tras el rápido recorrido histórico, filosófico, realizado hasta aquí acerca de lo que implica ser persona, creemos que estamos en condiciones de presentar una definición de persona, aunque la misma, según Munier, no es susceptible de definición rigurosa. Es una realidad rica y compleja. No podemos aprisionar la realidad personal, el ser persona, en una definición. Para tal definición, no obstante, recurrimos al mismo Munier. Él se sitúa dentro del personalismo, la filosofía personalista. Por eso, vamos a utilizar la definición que él nos ofrece acerca del término persona. Y parece ser que es la definición más abarcante y la que más se acerca al desarrollo físico. Para Munier, la persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser, sustancialidad, suidad, mismidad, por un lado. Mantiene esta subsistencia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión. Unifica en sí toda su actividad en la libertad y desarrolla por añadidura a impulsos de altos creadores la singularidad de su vocación, relacionalidad, el ser con lo demás, con lo otro, la segunda dimensión. Sin duda, esta definición presentada es muy seria, muy densa y profunda. A nosotros nos interesan fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, la definición resalta que la realidad personal se constituye por una forma de subsistencia y de independencia en su ser, la primera dimensión del ser humano. En segundo lugar, la otra dimensión, las ideas de compromiso y conversión han de ser interpretadas desde una perspectiva comunitaria y esto implica una libertad y responsabilidad que hay que realizar uno con otro. No yo solo individualmente, sino con los demás. De hecho, relacionarse es darse comunitariamente. Muy bien, queridos amigos, con esto dejamos sentadas las bases para proponer en la siguiente clase a la persona como valor absoluto, es decir, su dignidad como criterio ético fundamental. Hasta aquí entonces por hoy. Por la atención de siempre, muchas gracias. Y dejo de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarle que los materiales que acompañan esta clase los encontrarán en la plataforma. Hay muchos materiales de lectura sobre este punto. El PowerPoint también lo van a poder descargar ustedes desde ahí. Y nosotros continuamos en el grupo del chat para las preguntas correspondientes, las aclaraciones pertinentes y los aportes que ustedes pueden dar también desde su conocimiento, su experiencia, porque este es un tema que nos toca a todos muy de cerca. Una vez más, muchas gracias a todos y nos despedimos. Bendiciones.